se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Le hemos titulado La salud cerebral en su relación con el ejercicio físico. Antes de iniciar, dice el libro Consejos sobre el régimen alimenticio que a medida que nosotros nos estamos acercando al fin del tiempo, el concepto que tenemos en cuanto a la reforma pro salud, dice, y la temperancia cristiana, debemos presentarla de una forma más positiva y con mayor decisión. Así es de que de esa manera quisiéramos iniciar en esta ocasión la temática abriendo las Sagradas Escrituras en el libro de Proverbios, capítulo 4, 20 al 23, dice el libro de Proverbios: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Y el verso 33 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Les comentaba, el tema de esta hora es la salud cerebral y el ejercicio físico. Y este texto dice que las indicaciones que el Señor nos ha dado, sus palabras que Él nos ha dado, dice: no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu cerebro, porque va a ser medicina para aquellas personas que la hallen, y también va a ser medicina interesante para todo el cuerpo. Y sobre toda cosa a la cual consideramos con valor y le dedicamos un tiempo o quizá una protección especial, dice las Sagradas Escrituras que el cerebro lo tenemos que guardar, porque del cerebro mana vida. Cuando la palabra de Dios habla de estar atento a mis palabras, de guardar las palabras, no nos olvidemos, hermanos, que Consejos sobre la Salud dice que la obediencia a las leyes de Dios es nuestro primer deber, pero dentro de esos preceptos están incluidas también las leyes de la salud. Así de que ese es un pequeño recordatorio. Ministerio de Curación, página 91, párrafo 5, dice que el cuerpo es un medio muy importante y, bueno, eso lo dice en una parte, pero aquí en el capítulo, o más bien en la página 91, párrafo 5, dice que el cuerpo es el único medio. Por un lado dice, es un medio muy importante, y aquí en esta página dice, es el único medio, es decir, no hay otro medio, este es el único medio, el cuerpo, por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. Así es de que queremos desarrollar la parte mental, dice el Espíritu de Profecía, la mente es el camino. Queremos desarrollar la mente y el alma para edificar el carácter, que estamos trabajando en ese asunto del carácter. Bueno, dice el Espíritu de Profecía, el cuerpo es el único medio. El asunto es que no nada más usted y yo lo sabemos. El asunto, dice el Ministerio de Curación, que también el adversario de las almas lo sabe, y por lo tanto, él va a encaminar todas sus tentaciones
para debilitar y degradar las facultades físicas. ¿De qué manera lo va a hacer? En la puertita que dejemos abierta a través del cuerpo, él va a entrar, va a penetrar, dice, va a encaminar, encauzar todas sus tentaciones para poder debilitar, degradar las facultades físicas. Así es de que a menos que estén bajo el dominio de un poder superior, esas propensiones de nuestra naturaleza física definitivamente acarrearán, dice, ruina y muerte. Así es de que adentrémonos ya en la temática entonces, pensando y meditando en las palabras inspiradas por Dios. Vamos a hablar sobre los efectos del ejercicio físico en el cerebro. El ejercicio y muy relacionados entre sí. Más, ambos están implicados en nuestro bienestar, por lo que es necesario dedicar a estudiar un poco sobre el cerebro. La actividad física influye, hermanos, en la manera en que pensamos, la manera que sentimos, afecta el aprendizaje, afecta el estado de ánimo, la atención, etcétera. Hoy estamos entrando prácticamente a la parte de los beneficios que tiene el ejercicio en nuestro organismo, pero estamos empezando con este órgano maravilloso que es el cerebro. Pero está muy relacionado con otros órganos y más adelante lo vamos a ver. Estudios muestran que el ejercicio físico ayuda a construir un cerebro que no solo resiste el encogimiento, sino también aumenta las capacidades cognitivas. Si ustedes recuerdan, en la temática del agua también dedicamos un espacio para hablar exclusivamente del beneficio que obtenemos al mantener una hidratación en su relación con el cerebro. Cada principio físico, hermanos, tiene como objetivo cuidar y proteger al cerebro. Y en aquella ocasión hablábamos de un encogimiento por una falta de hidratación. Pues lo mismo sucede aquí a nivel cerebral con el asunto del ejercicio. Una persona que realiza ejercicio físico está ayudando a construir un cerebro que no solamente resiste el encogimiento, sino esto tiene que ver con las capacidades cognitivas. Muy interesante. Pero bueno, ¿cuándo es que podemos comenzar a recibir estos beneficios a nivel cerebral? De acuerdo a un estudio, menciona que para poder obtener los beneficios del ejercicio físico a nivel cerebral, es recomendable comenzar cuanto antes. Es decir, estamos hablando de la etapa de la niñez. Niños que hacen más ejercicio, se ha comprobado que rinden mejor en asuntos escolares, en tareas de matemáticas, de creatividad, e incluso está relacionado con el aumento en su cociente intelectual. Aún otros estudios mencionan que personas que durante su madurez, estamos ya no en la época de la niñez, ahora en la época de la madurez, que mantuvieron un nivel alto de actividad física, tendieron a presentar un volumen cerebral mayor 21 años después. Fue un estudio muy largo que personas que estaban haciendo ejercicios, pero ya en la edad madura, todavía tenía repercusiones 21 años después. Más ampliamente, ¿dónde vieron el beneficio? En lóbulos frontales del cerebro. ¿Qué sucede si ya estamos en la vejez? Cuando la vejez llega, incluso un breve intervalo de ejercicio moderadamente intenso va a ser suficiente para poder aumentar la actividad en el área de la corteza prefrontal cuando realizamos una tarea que implica inhibir un comportamiento automático y realizar otro nuevo. Estamos hablando que ya en la etapa de la vejez, tomar un objeto y llevarlo a otro lado y dejar ese objeto y tomar otro, hermanos, eso para una persona joven que está todavía en su juventud con su fuerza, eso lo puede hacer en cuestiones de segundos, pero una persona que ya está en la vejez, esos movimientos van a ser un poco lentos, no van a ser igual que el de una persona joven. Pero en el asunto de una persona que ha llegado a la vejez y que practica ejercicio, fíjese, interesante, a nivel de corteza prefrontal se va a ver un beneficio porque va a estar relacionado
con esa tarea o con ese comportamiento automático de realizar movimientos. Así que, hermanos, nunca es demasiado tarde para comenzar a hacer ejercicio, y entre más pronto, por eso hablamos de estas 3 etapas, entre más pronto comencemos y más consistentes seamos, la recompensa va a ser mayor a largo plazo. Así es de que obedecer en este sentido, este principio que Dios ha instituido, estamos hablando de una inversión a futuro, no solamente físicamente, sino estamos hablando mentalmente. Bien, el ejercicio, hermanos, promueve un proceso, ya estamos adentrándonos un poquito más entonces a ver cómo funciona, cuál es la relación entre ejercicio y cerebro. El ejercicio, la actividad física, promueve un proceso conocido como neurogénesis. La neurogénesis es la habilidad del cerebro para poder adaptarse y crecer nuevas células cerebrales independientemente de su edad. Escucha aquí. Estamos recalcando esto porque, de acuerdo a ciertas fuentes de información, durante los últimos 100 años se ha asumido la idea de que la neurogénesis se limitaba al desarrollo del sistema nervioso central solamente. Sin embargo, en la actualidad se acepta ampliamente que la neurogénesis también se produce en los periodos de la vida adulta y se observa en diversas regiones del cerebro. En otro artículo, porque estoy tomando aquí de un artículo, esta información que les acabo de dar es un artículo titulado El ejercicio físico y su rol en la neurogénesis inducida. Pero en otro artículo, en una revista, Real Simple, dice que el cerebro es capaz, escuche porque esta es una información muy conveniente para nosotros, dice el cerebro es capaz de rejuvenecer y regenerarse por sí mismo a lo largo de sus vidas, lo que antes se creía que una vez que una neurona moría, no hay nada que se pueda hacer al respecto. Por lo tanto, se consideraba que el deterioro y la pérdida de memoria progresiva era una parte más o menos inevitable del envejecimiento. Es decir, a medida que me voy aumentando la edad, los años, voy perdiendo la memoria, eso es parte de... Pero, un momento, de acuerdo a los estudios, ahora se considera que el ejercicio está muy vinculado con la neurogénesis. Estamos hablando de crear nuevas células cerebrales. Gracias a Dios. Entonces, hay otro estudio que fue realizado por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, ha confirmado, y esto fue publicado en el año 2007, en marzo 20 del 2007 fue publicada esta información, confirmaron que el ejercicio estimula el nacimiento de nuevas neuronas en el hipocampo. El hipocampo es una zona del cerebro relacionada con la memoria y el aprendizaje. Vamos a poner atención, hermanos, porque estamos en una temática de reforma pro salud y el espíritu de profecía dice, a medida que nos acercamos al tiempo del fin, debemos de mejorar el concepto que tenemos de la reforma pro salud. Sí, quizá o probablemente tenemos un mal concepto o un concepto reducido de lo que es la reforma pro salud. La ciencia dice, se puede renovar, pueden renacer, puede haber nacimiento de nuevas neuronas en el hipocampo relacionado con memoria y aprendizaje. Cuando una persona corre o se ejercita físicamente, lo que está sucediendo es que llega más oxígeno al cerebro, se están formando nuevos vasos sanguíneos, aumentan los niveles de serotonina, de factores de crecimiento neuronales, de una proteína llamada BDNF, que va a dirigir el desarrollo neuronal en el hipocampo. De todo esto vamos a estar hablando de una manera muy resumida en esta hora. Así es de que, hermanos, muy, muy importante. Ahora, vamos a manejar muchos estudios, hermanos, que de paso nos quedamos cortos. Hay muchísimos estudios en relación a la importancia que tiene el ejercicio en el desarrollo del cerebro. Bueno, un médico psiquiatra escribió en un libro La nueva ciencia revolucionaria del ejercicio y el cerebro. En este libro, él
presenta bastantes pruebas que muestran que el ejercicio ayuda a combatir la demencia y produce muchos beneficios cognitivos. ¿De qué manera? Hemos hablado mucho de cognición. Bueno, pues según investigaciones, personas que hacen actividad física tienen un incremento en el volumen de materia gris. Hermanos, cuando estamos estudiando y adentrándonos a la fisiología, al estudio de la naturaleza, nos encontramos una similitud como cuando estudiamos el asunto del agua. Recordemos, cada principio físico que Dios ha establecido lo ha hecho con el propósito de proteger a nuestro cerebro. Y hay un propósito para esto. Por eso el libro de Proverbios decía, sobre toda cosa guardada, guarda el cerebro, porque del cerebro mana vida. Personas entonces que hacen actividad física van a tener un incremento en el volumen de materia gris. Estamos hablando una vez más de la región del hipocampo del cerebro, que es el importante en relación a la memoria. Ahora, esta es la parte del cerebro también donde se originan las percepciones, emociones, y en estudios que se han hecho se ha visto asociada también a una mejora en la memoria a corto plazo. ¿Cómo llegaron a esta conclusión tantos estudios que se han realizado? Bueno, estudiando los animalitos, principalmente ratones. Mostró este estudio claramente cómo influye el ejercicio físico en el cerebro. Los ratones fueron divididos en 4 grupos que incluyeron un grupo más bien de esos 4, 3 de ellos tenían acceso completo a actividades estimulantes y sensoriales. De esos 4, 3 se los motivaba con actividades que provocaban estímulo, pero un solo grupo en la cajita de esos ratones tenía una rueda giratoria en su jaula. De acuerdo con el New York Times, cuando se completaron las pruebas cognitivas de estos 4 grupos de ratoncitos, los animales que hicieron ejercicio en esa rueda giratoria tuvieron cerebros más saludables y se desempeñaron significativamente mejor en las pruebas cognitivas en comparación con los otros ratones en las otras 3 cajitas. Los animalitos, estos ratones que no corrieron, sin importar qué otro tipo de enriquecimiento hayan tenido en su jaula, no mejoraron, escuche aquí, recuerdo este estudio que se hizo, ellos no mejoraron su capacidad cerebral en las formas complejas que ellos estaban estudiando. Y dice uno de los que participó en el estudio, estos 3 grupos de animales amaron los juguetes. Recuerden que se les estaba estimulando, tenían estímulos sensoriales, pero actividades estimulantes y sensoriales, y ellos amaban los juguetes, pero rara vez esos ratones se aventuraban a ir a lugares vacíos y callados de sus jaulas, es decir, estaban con el juguetito nada más y allí se quedaron. Así de que a menos, concluyen ellos, a menos que se haga ejercicio, hermanos, no se reciben los beneficios cognitivos. Esto es muy importante. Ahora, hemos hablado, como les mencionaba, mucho de la cognición, y voy a darle un pequeño repaso porque lo mencionamos en el agua, pero es necesario, esencial que recordemos un poquito. La cognición está relacionada con el conocimiento, es decir, cúmulo de información que hemos adquirido gracias al aprendizaje o a la experiencia. Pero hay otra definición que me agrada más de la cognición, y dice, es la capacidad que tenemos los seres vivos, es decir, Dios ha colocado esa capacidad allí en nuestro cerebro, de poder procesar la información a partir de la percepción. Hermanos, cognición y percepción van de la mano, Entonces, vamos a volver porque esta es una parte sumamente importante. La cognición es la capacidad que Dios nos ha dado de poder procesar una información a partir de la percepción. Y la percepción, hermanos, es un estímulo que nosotros recibimos o que nos llega del mundo exterior a través de los 5 sentidos. Es decir, de lo que yo veo, de lo que yo huelo,
de lo que yo oigo, de lo que yo toco y de lo que yo gusto. Me está llegando información del exterior, pero dice que la cognición es esa capacidad de yo procesar información a través de lo que yo recibí de mis 5 sentidos. El conocimiento adquirido con la experiencia y nuestras características subjetivas que nos van a permitir ahora integrar toda esa información que recibí a través de mis 5 sentidos, poder valorar esa información y poder interpretar para poder convertirlo en conocimiento. Entonces, resumiendo, la cognición engloba diferentes procesos cognitivos que va desde el aprendizaje, la atención, la memoria, el lenguaje, razonamiento, toma de decisiones, algo muy importante, que van a formar parte del desarrollo intelectual y de la experiencia. Ahora, el libro Maranata, El Señor Viene, página 117, párrafo 5, dice, es imposible, y es aquí lo importante, porque estamos estudiando esta temática, hermanos, porque el comprender a través del estudio de la fisiología por qué Dios ha puesto este principio físico para ser obedecido. Dice la pluma inspirada que la ley de Dios no ha sido colocado para crear resistencia, sino para ser obedecida. ¿Por qué es que debemos obedecer este principio físico que Dios dice hacer ejercicio físico? Maranata, página 117, párrafo 5, dice, es imposible, hermanos, que un hombre presente su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios si continúa satisfaciendo hábitos que lo están privando del vigor físico, mental y moral. ¿Cuál hábito? Cualquier tipo de hábito. Recuerde que el Ministerio de Curación dice, como el cuerpo es el único medio para poder desarrollarnos, desarrollar el carácter, desarrollar la mente, de ahí, dice el Ministerio de Curación, que el adversario va a encauzar todas sus tentaciones para degradarnos físicamente. ¿De qué manera lo va a hacer? Puede hacerlo a través de la alimentación, desde luego que sí. Puede hacerlo a través de una deshidratación, o desde luego que sí. Puede hacerlo a través de la inactividad y el sedentarismo, desde luego que sí. Sigue diciendo Maranata, la reforma sanitaria es una rama de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. La reforma sanitaria es lo mismo que la reforma pro salud. Y dice, esta rama es una de las ramas de la gran obra que está preparando a un pueblo para la venida del Señor. Interesante. Los hombres y las mujeres no pueden violar la ley natural para satisfacer apetencias pervertidas y pasiones sensuales sin violar la ley de Dios. Por lo tanto, Dios ha permitido que la luz de la reforma sanitaria resplandezca sobre nosotros para que podamos comprender que es pecado quebrantar las leyes que Él ha incorporado en nuestro propio ser. Y termina diciendo, es un texto sumamente importante para todos aquellos que profesamos la verdad presente. Explicar la ley natural, dice Maranata, página 117. Explicar la ley natural, que es lo que estamos haciendo, explicando la ley natural, las leyes físicas, e estar rogando, estar urgiendo a que se obedezcan. Escuche lo que dice aquí. Explicar la ley natural e instar a que se la obedezca es una obra que está acompañando el mensaje del tercer ángel. El propósito de Dios consiste en que este tema de la reforma pro salud sea puesto sobre el tapete. ¿Por qué ponemos un tapete o dónde ponemos el tapete? En el piso. ¿Para qué lo ponemos? Para pisar. Apóyese. Dice aquí, el propósito de Dios consiste en que este tema sea puesto sobre el tapete y que el público sea inducido a investigarlo, porque, y esta es la parte por la cual estamos mencionando la cognición y este verso, este texto. Es imposible, dice el Espíritu de Profecía, que hombres y mujeres que están bajo el poder de hábitos pecaminosos que destruyen la salud y el vigor mental, aprecien la verdad sagrada.
estudios científicos, hermanos, y usted puede hacer una búsqueda, porque esto no es nada escondido. Usted puede hacer una búsqueda y se va a sorprender de tantos estudios que muestran la relación entre el ejercicio físico y el cerebro, la salud cerebral, lo principal, el desarrollo cognitivo y el asunto de la percepción. Van de la mano. Por eso es que hay muchos textos, como el de Mateo 13:13, dice, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Romanos 11:8 dice, tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Isaías 42:20 dice que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Deuteronomio 29:4 dice, pero hasta el día de hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Es decir, porque viendo no vemos y oyendo no oímos. Hermanos, hace falta cognición, no hay percepción. Queremos limpiar, hay que obedecer los principios de la salud. ¿Cómo es que el ejercicio afecta la capacidad cerebral? Uno de los mecanismos por los que el cerebro se beneficia del ejercicio físico es a través de una proteína llamada factor neurotrófico derivado del cerebro, por sus siglas en inglés conocido como BDNF. Cuando una persona comienza a realizar ejercicio físico, se estimula la producción de una hormona llamada FNDC5, la cual a su vez, va a liberar una proteína más pequeña llamada iricina. Esa iricina, hermanos, es muy importante, tiene efectos neuroprotectores, es decir, protege las neuronas de nuestro cerebro. Bastante interesante, pero ¿cuándo se activa esa proteína pequeñita? Cuando nosotros comenzamos a ejercitarnos físicamente. Bien, ahora esa misma proteína llamada iricina va a hacer que a su vez desencadene la producción de la BNDF. Ya dijimos, es llamado el factor neurotrófico derivado del cerebro. Es una palabra muy larga, por eso nada más lo mencionamos como BNDF. Tanto la iricina como el BNDF van a ser inducidas en la contracción muscular y por la oxidación de las grasas. Bueno, el BDNF, hermanos, regula funciones cruciales en el sistema nervioso central. Ya dijimos, eso se produce únicamente a través del ejercicio físico. El BDNF interviene en la sobrevivencia de las neuronas ya existentes. Miren qué tan importante es y por qué Dios dice, hijitos, hagamos ejercicio físico. Es una de las leyes físicas. Interviene en la sobrevivencia de las neuronas que ya existen. El BDNF no solo va a conservar las células cerebrales existentes, sino también va a activar las células madres del cerebro para poder convertirlas en nuevas neuronas, aumentando así el tamaño de su cerebro. Esto es muy importante. Por eso es que se dice que el BDNF participa en fenómenos plásticos como la remodelación sináptica, el aumento de las conexiones sinápticas, tiene que ver con el desarrollo de la neurona, cómo se produce y cómo se forma, cómo hace la conexión, cómo hace la diferenciación y cómo es el crecimiento neuronal. Ahora, investigaciones confirman en personas, de estudios que se hicieron en personas mayores de 60 a 80 años de edad que caminaban de 30 a 45 minutos 3 días a la semana durante un año, incrementaron el volumen de su hipocampo en el 2%. El hipocampo, ya mencionamos, que es la región del cerebro muy importante para la memoria y el aprendizaje. ¿Cuánto se incrementa cuando se hace ejercicio? 2%. Ahora, veamos el siguiente dato. En este mismo rango de edad, dijimos de personas de 60 a 80 años, una persona en esas edades está perdiendo anualmente de 1 al 3% del volumen del hipocampo. Los cambios en el tamaño del hipocampo está relacionado
con los cambios en los niveles en la sangre de BDNF. Así es de que, hermanos, esto es muy importante para los que ya estamos en esas edades. Y un dato, el azúcar suprime el BDNF, lo que ayuda a explicar por qué entonces una alimentación libre en azúcares refinados, en combinación con el ejercicio regular, va a ayudar a proteger la memoria y acabar con la depresión. Una persona que está en depresión, más adelante lo vamos a ver, pero tiene niveles bajos de BDNF. Muy interesante. Vamos a avanzar un poquito. El ejercicio es otro de los beneficios. Puede ayudar a retrasar el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo lo hace? Controlando a las proteínas que son perjudiciales, ¿sí? Porque hay proteínas que cuando salen de su límite o de su límite normal, causan perjuicio al cerebro. Entonces, el ejercicio ayuda a controlar esas proteínas que son perjudiciales, que están ahí residiendo en el cerebro, y en un estudio que se realizó se encontró que ratoncitos que hacían ejercicio disminuían significativamente esas placas perjudiciales y tuvieron menos péptidos beta amiloides, esa es la proteína que estaba relacionada o asociada con la enfermedad de Alzheimer. Interesante. Investigadores de la Facultad de Medicina en la Universidad de Northwestern en Chicago también explica por qué el ejercicio es bueno para el cerebro. El ejercicio reduce la actividad de una proteína llamada, es una proteína morfogenética, se le conoce ósea, llamada BMP, por las siglas en inglés. Lo que va a hacer es ralentizar o disminuir la producción de células cerebrales nuevas, es decir, que cuando se hace ejercicio se reduce esa proteína que no es muy buena, esa proteína BMP, porque cuando está presente esa proteína BMP y se ha salido de su cauce normal, va a hacer de que las células cerebrales nuevas no se produzcan o no se haga la neurogénesis. Recuerda que dijimos que era la creación de nuevas neuronas. Si hay niveles altos de BMP, entonces el cerebro crece más lento y menos hábil. No queremos eso. Por eso si hacemos ejercicio, esos niveles de BMP disminuyen. Al mismo tiempo, otro beneficio, cuando se realiza ejercicio, aumentan los niveles de noguín o noguina, que es una proteína cerebral que va a actuar como antagonista del BMP, es decir, cuando este sube, el otro baja, pero cuando el otro sube, este disminuye, y nos conviene que este suba. Mientras más noguín o noguina haya en su cerebro, va a ser menor la actividad del BMP. Entonces quiere decir que habrá más divisiones de las células madres, habrá neurogénesis, que es la producción de células cerebrales nuevas. En la investigación que ellos hicieron con ratones que tuvieron acceso a las ruedas giratorias, se estudió, más bien se vio que estos ratoncitos redujeron el BMP en sus cerebros a la mitad en una sola semana. Hermanos, el beneficio a nivel cerebral se vio a través de este estudio, que en una sola semana se reduce esa proteína que no es muy buena para nuestro cerebro, la BMP, y mostraba en esa mitad de la semana o en esa semana un incremento en la otra proteína del cerebro llamada noguín. Esta compleja interacción, hermanos, entre BMP y noguín es otro factor poderoso que garantiza la proliferación y juventud de las neuronas. Esto es muy importante. Bueno, vamos a saltarnos un poquito más. Otro beneficio, entonces, el más llamativo de todos en relación con el ejercicio es la neurogénesis. No se olvide eso, creación de neuronas. Otro beneficio es la condición física cardiovascular, está asociada con la conservación del tejido cerebral durante la vejez. Es decir, condición física cardiovascular relacionada, si mis
tejidos cerebrales están bien, mi corazón está funcionando bien. Hay una relación allí. Y para mantener y mejorar la salud del sistema nervioso central también es necesaria la condición física y la condición física cardiovascular sobre todo. Otro de los beneficios a nivel del cerebro es que despeja la mente y aclara las ideas. No hay nada más, hermanos, no hay nada más, algo más, que podemos decir, exitoso que aclare nuestras ideas como el ejercicio físico. ¿Qué es lo que sucede? Viene una descarga del estrés y entonces la mente queda despejada. Bueno, hay menos atrofia cerebral, inclusive se ha visto que el nivel de actividad física se relaciona no solamente con un mejor estado cognitivo general, sino también tiene que ver con una mayor fluidez verbal. Interesante, mayor fluidez verbal en una persona que realiza actividad física. Y otro de los beneficios, hermanos, que me llamó mucho la atención, porque esto no es una información de una fuente cristiana, puedo decirlo así, sino esto es ciencia humana. Y me llamó tanto la atención porque hay una doctora especialista en medicina deportiva y neurociencias de la Universidad Alemana del Deporte precisamente en Alemania, que menciona o reporta ella como uno de los beneficios a nivel de carácter. Interesante. Se dice que hacer ejercicio, hermanos, tiene efectos a largo plazo, llegando a influir en el carácter de la persona. Recuerde que estamos estudiando hábitos, o más bien pensamiento. El pensamiento se traduce en acto. Los actos repetitivos están formando hábitos y el conjunto de hábitos está formando un carácter. Por eso es que estamos estudiando las leyes de la naturaleza. Hábitos en nuestro diario vivir. Muy interesante, hermano. Ellos no tienen el mensaje que nosotros tenemos. Sin embargo, de acuerdo a los estudios, dicen ellos, hemos llegado a la conclusión de que esto también tiene efectos a largo plazo, influyendo en el carácter de las personas. ¿Por qué? Porque quien lo practica regularmente se hace una persona más disciplinada, dedicada, determinada, y con el tiempo, dicen ellos, quienes realizan ejercicio cardiovascular de larga duración van a producir cambios estructurales en su cerebro que lo hace más, van a hacer a la persona más tranquila, relajada, e inclusive desarrollan mayor tolerancia al dolor. Es decir, mi actitud, pese a que haya dolor, es muy diferente en una persona que hace ejercicio que en otra persona que lleva una vida sedentaria. Por lo tanto, otro estudio decía, hacer ejercicio físico otorga autodisciplina, porque trabaja el compromiso con uno mismo. Pero dice el espíritu de profecía, nuestro primer deber de obedecer la ley es con Dios, con nosotros mismos y con nuestros prójimos. Entonces, este estudio no está tan alejado de lo que dice el espíritu de profecía. Otorga autodisciplina, trabaja el compromiso que tengo primero con Dios y conmigo mismo. La adhesión a un objetivo y el cumplimiento de una meta, desde luego que sí. ¿Qué más? ¿Cuánto deporte necesita el cerebro? Para que se puedan desarrollar estos beneficios, ¿cuánto deporte necesita el cerebro? 20 minutos de actividad física realizada a conciencia son suficientes para las personas que llevan una vida sedentaria. Hermanos, con 20 minutos diarios, este es un instar, hacer clara la ley natural e instar a que se obedezca, hermanos. Esta es la obra que está acompañando la proclamación del mensaje del tercer ángel. Nunca se olvide de eso. Entonces, que el deporte o el ejercicio, más bien el ejercicio, sea beneficioso para la salud de nuestro cerebro, no significa que sea la panacea. ¿Sí comprendemos lo que estamos diciendo? Las funciones cerebrales son extremadamente complejas
y su mejora no se puede atribuir a un solo factor. Por eso es que Dios nos ha dejado muchos principios. La salud del cerebro no solamente depende de una alimentación, la salud del cerebro no solamente depende de estar hidratado, la salud del cerebro no solamente depende de hacer ejercicio. Inclusive la ciencia misma así lo acepta y lo entiende muy bien. Si no practicamos nada de ejercicio, hermanos, es como si estuviésemos plantando una plantita, pero no la regamos. Probablemente esa plantita no va a crecer mucho. Y al otro extremo, practicar mucho ejercicio, pero no realizar trabajo intelectual, tampoco sirve de gran cosa. Es como abonar mucho la tierra, poner buen abono, pero no estamos poniendo semillita. Así es de que lo ideal es abonar el cerebro con ejercicio físico, pero también hay que darle trabajo intelectual. Estamos culminando con pensamientos de reflexión. Voy a terminar con que viene en hijos e hijas de Dios. Yo quiero que presten mucha atención, hermanos, porque esta es una carta que fue escrita por la mensajera del Señor, y tal como lo indica aquí, estoy leyendo de la página 171 del libro Hijas de Dios. Hijas de Dios, página 171, y con esto vamos a concluir. Dice el encabezado: la siguiente es parte de una carta que Elena G. de White escribió a Edith Andrews, hija de J.N. Andrews, el primer misionero adventista enviado al extranjero. Y yo digo, presten mucha atención, porque las cartas, los testimonios que fueron escritos o que han quedado ahí en el espíritu de profecía, no solamente es para esas personas. Tomemos el consejo para nosotros. Por eso queda escrito ahí. La atención de la salud es uno de los deberes más importantes, comienza diciendo. Nos debemos a nosotros mismos, a la sociedad y a Dios. Los jóvenes y las señoritas son notoriamente descuidados con relación a su salud. Cientos mueren en su juventud, no por acción de la providencia, sino por su propio descuido. Muchos han muerto, pero no ha sido por la mano del Señor, sino ha sido porque hemos sido descuidados. Sigue diciendo, muchas jóvenes salen vestidas livianamente en tiempo de invierno. Otras eligen sentarse a leer o escribir cuando deberían estar haciendo ejercicio físico. Pregunto, ¿es malo sentarme a leer y a escribir? ¿A leer un buen libro, el Espíritu de Profecía, las Sagradas Escrituras, escribir quizá alguna carta que va a ser beneficiosa para un hermano o una hermana? ¿Es malo eso? No. Pero en el momento que descuidamos otro asunto o prefiero hacer esto y no esforzarme en otro asunto, ahí viene lo complicado o el problema. Dice, unos eligen sentarse a leer y a escribir cuando deberían estar haciendo ejercicio físico. Dios nos ha dado los órganos para utilizarlos. La maquinaria viviente no debe ser dejada inactiva para que se oxide. Se requiere dominio propio para poder mantener en forma todo el potencial del cuerpo. Muchos que podrían haber tenido larga vida han sufrido una muerte prematura por no haber actuado inteligentemente. La enfermedad y la muerte han llegado a ser comunes debido a nuestra imperdonable ignorancia de cosas que deberíamos saber. Y sigue diciendo, el ejercicio es indispensable para la salud de todos los órganos. Queremos tener nuestros órganos sanos, dice el Espíritu de Profecía, el ejercicio es indispensable. Si un grupo de músculos es usado en desmedro de otros, entonces la maquinaria viviente no se está usando con inteligencia. Y ahora sigue diciendo, 171, párrafo 4, cuando se realiza ejercicio físico, se acelera la circulación, y aquí comienza a enumerar muchos beneficios que más adelante los vamos a tocar. Dice, se acelera la circulación, el corazón recibe la sangre más rápidamente y de la misma manera la envía a los pulmones.
Los pulmones trabajan más vigorosamente y la provisión de sangre es enviada a todo el cuerpo con mayor energía. El ejercicio da nueva vida y fuerza a cada parte del cuerpo. Los nervios ganan o pierden fuerza de acuerdo a la forma en que son tratados. Si se los usa por mucho tiempo y con tensión, se sobrecargan y debilitan. Pero si se los usa correctamente, se fortalece. Y terminamos con 171 párrafo 6 del mismo libro. El equilibrio, dice aquí, es esencial para mantener la salud y la mente debe entender sus beneficios. Si el ejercicio es considerado un trabajo penoso, la mente, el cerebro, no se interesará en la ejercitación de las diversas partes del cuerpo. La mente o el cerebro debe mostrar interés por el ejercicio de los músculos. Hermanos, la palabra de Dios es bastante clara. No descuidemos ninguno de los principios de salud. No descuidemos ninguno. Tenemos muchos principios, enfoquémonos en todos. Porque el cuerpo es el único medio que Dios nos ha dado para poder desarrollar la mente y poder alcanzar la perfección de carácter. De ahí, dice el Ministerio de Curación, que el enemigo va a encauzar todas sus tentaciones para poder degradar la facultad física, para poder llegar al cerebro. Pero el cerebro, dice Hijas de Dios, la mente tiene que entender por qué es que Dios ha colocado esos principios físicos. Porque de otra manera los va a considerar que es algo penoso y la mente entonces no se va a ejercitar en esto que Dios nos ha pedido. La mente también tiene que mostrar interés por el ejercicio de todos los músculos de nuestro cuerpo. Vamos a concluir aquí. Yo creo que las recetas las vamos a dejar para la próxima semana y yo creo que vamos a concluir en este momento con una oración a nuestro Dios. Hermana, Ah, hermana, sí, dígame. coja 10 minutitos y de las recetas. Ok. Bueno, entonces vamos a las recetas. Tenemos aquí, son dos recetitas rápidas, voy a dar una de ellas, le hemos titulado galletas crudas de almendras. Galletas crudas de almendras. Y voy a dar los ingredientes para la receta. Una taza de almendras crudas, preferiblemente que se hayan remojado de 8 a 12 horas en agua. Y después, para poder utilizarla en la receta, tenemos que enjuagarlas. Media taza de mantequilla de almendra, almond butter, ya compramos la mantequilla o si no la podemos preparar nosotros, pero esta es molidita, ya bien molida, hasta que tengamos la crema, ¿ok? Bueno, entonces, una taza de dátiles, 2 cucharaditas de extracto de vainilla y una cucharadita de jugo de limón. Es todo lo que necesitamos para estas galletitas. En una procesadora de alimentos vamos a moler las almendras hasta conseguir una especie de harina. Es la primera almendra, ¿ok? La primera almendra que teníamos cruda, que la remojamos, la podemos secar un poco, dejar secando, o si tiene un deshidratador, pues la puede poner allí. Pero queremos una harina en este momento que esté un poquito seca. Si está un poco mojada, no hay ningún problema. De acuerdo a la receta, lo que vamos a ocupar es que haya una masa compacta. Después de que tenemos ya bien molidita la primera almendra, vamos a agregar todos los demás ingredientes. Estoy refiriéndome a la mantequilla de almendra, a los dátiles, al extracto de vainilla, al jugo de limón. Y vamos a procesar una vez más hasta obtener una masa manejable. Bueno, retiramos ya esa masita de la procesadora. Vamos a cortar la masa en pequeñas porciones y vamos a hacer bolitas con cada masita para después aplastarlas y darles las formas de galletitas. El número de galletitas va a depender del tamaño que usted quiera cortar la masa. Si las corta pequeñitas o más grandes, pues de eso va a depender. Listo, se pueden mantener, lo podemos poner en una charolita, en un platón extendido, y lo mantenemos en el refrigerador y lo podemos mantener hasta 10 días.
No creo que le duren 10 días, pero esto es el promedio que pueden permanecer porque no tienen ningún conservador. Así de que estas son las galletitas crudas de almendras. Y tenemos otra recetita que es quinoa con nueces. Estas dos recetas bien se pueden utilizar para un desayuno. Quinoa con nueces. Los ingredientes es media taza de quinoa en grano, me refiero en crudo, previamente remojado y muy bien enjuagado. Hermanos, cuando utilicemos siempre en las recetas quinoa, hay que remojarlas y al día siguiente hay que enjuagarlas hasta que el agua salga claro, porque la quinoa tiene una sustancia llamada saponinas, que es una sustancia tóxica para nosotros, así es de que hay que enjuagarla muy bien hasta que ya no tenga espumita y que el agua esté clara. Bueno, también otro ingrediente va a ser media taza de agua, un cuarto cucharadita de sustituto de canela. La vez pasada expliqué cómo hacer su sustituto de canela, partes iguales de cardamomo y coriander o semillas de cilantro. Los dos tienen que ser polvo, mezclamos y cada vez que la receta pida canela, bueno, usted utiliza este sustituto. 4 cucharadas de endulzante, el que usted elija, puede ser el maple syrup, puede ser miel pura 100%, y vamos a utilizar también media taza de cualquier bebida vegetal o leche vegetal. Procedimiento: en una ollita pequeña colocamos la quinoa, el agua, la media tacita de agua, el sustituto de canela y lo ponemos a hervir a fuego medio. Cuando haya hervido, tapamos y reducimos el fuego. Lo ponemos allí por aproximadamente 15 minutos o hasta que la quinoa esté cocida. Servimos en un plato hondo con el endulzante que usted haya escogido, agregamos la bebida vegetal y servimos con los trocitos de nueces. Bueno, estas son las dos recetitas y entonces procedemos a la oración en este momento entonces. Y cualquier comentario o duda, entonces si podemos dedicar algún tiempo la próxima semana Dios mediante, pues podemos ahí mencionar alguna inquietud. Perdón. Vamos a orar entonces para concluir el tema de esta hora. Querido y bondadoso Padre que moras en las alturas de los cielos, estamos agradecidos contigo y nuestra expresión en este momento y en esta hora es la misma expresión que tuvo David, Señor, cuando exclamó: grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Nuestro cuerpo es algo maravilloso y te damos gracias, Señor, que tú nos hayas creado. Asombrosa y maravillosamente tú nos has creado. Gracias por habernos dado nuestro cerebro. Gracias por habernos dado principios físicos, los cuales promueven la salud de nuestro cerebro, de tal manera que podamos tener una percepción clara cada vez que abrimos tu palabra y podamos, a través del entendimiento que tú nos des, poder amarte y obedecerte. Para poder cumplir o para poder entender los requerimientos de tu palabra, dicen los escritos proféticos, hay que trabajar a la par de la ley natural. Y te damos gracias, Señor, por estas bendiciones que tú nos has dado. Bendice a mis apreciables hermanos, bendice a cada participante, Señor, y nos colocamos en tus manos de amor. Sigue estando con nosotros en la próxima temática o en el transcurso de esta noche. Te agradecemos y te lo suplicamos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, buenas noches, bendiciones. Que el Señor sea con ustedes. Amén, amén. Hermana Beatriz, gracias por este mensaje tremendo. Quería hacerle un comentario para finalizar aquí. El Alzheimer, para las personas que, verdad, este problema que tienen con la mente, y no solamente el Alzheimer, porque la mujer cuando entra a la menopausia, ya su mente no es la misma, comienza como a olvidar las cosas. A veces dice, me acuerdo de esto, y cuando viene a buscar algo, a comprar algo, no se acuerda. En este caso, ¿qué se puede hacer?
Fíjese, hay muchos estudios, hermana, que mostraban que este asunto es reversible. Es reversible, por eso mencionábamos, si se empieza a una edad temprana, pues qué bendición. Pero ya las personas que estamos ya en una edad adulta o inclusive en la vejez, van a obtener beneficios a nivel cerebral. Van a tener beneficios porque nuevamente se hace la reconexión y comienza. Es que esto es algo increíble, hermanos, cómo Dios ha colocado eso ahí, el asunto de la neurogénesis, esa formación nuevamente de nuevas células neuronales, se vuelve a realizar en una persona que incrementa el ejercicio físico. De paso, podemos hacer la mención con la cual terminamos, de que esto no solamente depende del ejercicio físico. ¿Qué podría decirle, hermano? La obediencia a los principios de Dios dice que es prevención y solución de todas las enfermedades. Usted necesita hidratar el cerebro porque el cerebro requiere del agua. Si no va a haber un encogimiento, la materia gris literalmente se reduce. Entonces el ejercicio también ayuda. Cuando veamos la temática del descanso, hermanos, veo muy sorprendente el descanso y su relación con el cerebro. Estas enfermedades, Alzheimer, principalmente igual, el ejercicio y el Alzheimer, el descanso y el Alzheimer, el agua y el Alzheimer y muchos principios más. Así de que, ¿cuál es la prevención y cuál es la solución? Dice la palabra de Dios, la obediencia a todos los principios físicos. La alimentación, desde luego, juega un papel también sumamente importante en esto. Pero esto sin olvidar, debo entendernos, que lamentablemente estamos viviendo, como decimos, por fe, porque en los alimentos, los vegetales, todas estas cosas lamentablemente le echan pesticidas, los han modificado genéticamente. El hombre ha hecho, mejor dicho, bellezas, negativamente hablando, ¿no?, con la alimentación. O sea que es por esta razón que nosotros debemos sembrar nuestros alimentos, porque ya estos alimentos que tenían estos nutrientes ya no los tienen, aparte de que están dañados. O sea, estamos aquí como quien dice, yo creo que con todas las enfermedades que hay, todavía me atrevo a decir que poco hay, habiendo tantas, poca hay porque todo está tan contaminado, hermana Beatriz. Esto es una cosa increíble. El Parkinson, o sea, son enfermedades que atacan el sistema nervioso, pero es por cuestión de la misma alimentación. Sí, lo ideal es, si hubiésemos obedecido, pues todos estuviésemos en el campo ya y sembrando y esto sería algo diferente. El asunto de que no obedecimos, inclusive muchos todavía no obedecemos por X o por Y razón, pero seguimos en esta circunstancia. Amén. Obedecer, ¿verdad? Que Dios haga su voluntad. Exacto, obedecer. Exactamente. Obedecer en lo más que podamos, tanto los que están aquí o estamos aquí por alguna razón, es obedecer y no esperarme, porque yo he escuchado también muchos comentarios y cuando yo llegue al campo entonces yo respiro y cuando yo llegue allá entonces como y cuando yo llegue allá entonces hago. Sin embargo, la amonestación de parte de Dios, bueno, perdimos una amonestación porque ya debíamos haber estado allá. Pero la segunda amonestación es, dice necio, hoy vienen a pedir tu alma. Entonces, si hoy vienen a pedir mi alma, yo estoy pensando que mañana yo voy a salir y no salgo y no hago nada, pensando que cuando yo salga, entonces, hermanos, no hago ni allá ni aquí. Entonces, hagamos aquí lo que está de nuestra parte y cuando vayamos allá, hagamos y sigamos haciendo. Porque estar aquí y no tengo agua pura, entonces ¿cómo le hago? Y no tengo lo demás limpio, ¿cómo le hago? Entonces, hoy vienen a pedir mi alma. Entonces, hoy es lo único que tenemos y aprovechemos lo que tenemos a la mano y tratemos de obedecer a Dios lo más que podamos. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, por hoy nos vamos a hacer preguntitas, aunque yo sé que las deben tener, pero si el cielo nos lo permite, estamos vivos. El próximo martes, entonces, pues podremos hacerle preguntas a nuestra hermana Beatriz, ¿verdad? Que ella gustosamente les va a contestar. Hermana Beatriz, le damos las gracias, ¿verdad? Porque siempre acepta la invitación del cielo, el compartir estas grandes verdades que Dios le ha regalado a usted para que también nos haga conocer a nosotros. Que Dios le bendiga en esta noche y pues que continúe con nosotros.
Amén, amén. Gracias. Saludos y muchas bendiciones a todos.